gracias por la invitación. Voy a presentar un trabajo que hicimos en la oficina donde trabajo, que se llama TISMA. El nombre del estudio es Guetos en Chile, y su objetivo, voy a estructurar la exposición en tres partes. Vamos a presentar primero las definiciones y objetivos, los resultados que se entrega este estudio, que son bastante preocupantes respecto al problema de los guetos. Vamos a definir primero qué es gueto antes, y luego las conclusiones que se extraen de esto y recomendaciones. Esas son las tres partes que va a tener. Respecto a la primera, hay una definición inicial para entender lo que es el gueto, ¿cierto? Ahí revisamos la literatura, hablamos con expertos, ¿cierto? Y se entiende como tal a barrios segregados, apelando a los estudios de Martini, Rodríguez y otros, ¿cierto? O sea, barrios que están distanciados y que tienen un cierto nivel de homogeneidad social. Nosotros nos concentramos en barrios densamente poblados. Uno puede decir que hay guetos pequeños en la ciudad, y efectivamente existen. Pero acá dijimos, tomemos una línea corta de 10.000 habitantes para arriba. También nos concentramos en barrios que sean homogéneamente pobres, vale decir que sobre el 70% de la población esté con niveles de ingreso calificados como pobreza extrema, o sea, indigencia o pobreza. Y otra diferenciación importante en el estudio fue partir por los barrios guetos alejados de la ciudad, de los centros de las ciudades, porque uno puede encontrar, como en el caso de La Legua, por ejemplo, un gueto bastante central, pero el énfasis del estudio estuvo en diferenciar y en localizar aquellos guetos que están en las periferias de las ciudades, ¿ya? No son definiciones de base que tomamos. Y otra variable para identificar el gueto fue medir su oferta de servicios, de equipamiento, de comercio, de escuela, etc. Y compararla, digamos, con el promedio de la ciudad. Todos estos datos que ustedes ven acá se construyeron para todos los barrios que yo voy a mostrar a lo largo de todo Chile. Hicimos un barrido completo, ¿cierto? Y es un poco la taxonomía que muestra esta foto. El gueto San Luis, ubicado en Maipú, que un poco el paisaje que uno puede observar es lo que está terreno. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que este paisaje, ¿cierto? O esta realidad, poder dimensionarla con algunos indicadores que nos permitan comparar y seleccionar cuáles son los barrios que caen bajo esta condición. Los objetivos de la investigación son básicamente cuantificar el problema. Este es un estudio que lo hicimos en un tiempo relativamente acotado, y el objetivo no es una caracterización de cada barrio o de los problemas sociales que tiene cada barrio, sino que básicamente cuantificar, o sea, cuánta gente, cuántos barrios existen en esta condición que expliqué antes a lo largo de todo Chile. Además, quisimos salir de Santiago. Nosotros tenemos súper estudiado el tema de Santiago, hay muchas publicaciones que se han hecho al respecto, pero quisimos ver qué pasa en Arica, qué pasa en las grandes ciudades y en las grandes capitales, ¿ya? Y abarcamos un universo bastante completo de ciudades chilenas. 25 en total, de Arica a Punta Arenas, que concentran casi 12 millones de habitantes, que es el 67% de la población nacional. O sea, la muestra es bastante representativa del problema a gran escala que el país tiene. Como expliqué, para poder escoger y seleccionar los guetos, nosotros usamos un conjunto de variables que fueron comparadas con los promedios que tenía cada ciudad. Accesibilidad, el tiempo de viaje y la distancia, en algunos casos, entre el gueto y el centro económico o centro de servicio principal de la ciudad. Tamaño, nos interesó, como expliqué, grandes asentamientos, homogeneidad, homogéneamente pobres y con falta de servicio respecto a los promedios de la ciudad. Los promedios los calculamos como metros cuadrados de comercio, servicios o escuelas respecto al promedio de cada ciudad, y esto lo hicimos para cada uno de los barrios. Para poder hacer este ejercicio, cada ciudad fue dividida en sectores geográficos usando coberturas de distritos y zonas censales que después fueron ajustadas en función de las características de los barrios. En general, en cada ciudad había aproximadamente 30-40 sectores geográficos que se analizaron. Como esta es una exposición corta, yo me quiero concentrar en los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Después les voy a dar la dirección de la página web donde ustedes pueden bajar el estudio completo, donde está la metodología, todos los cuadros, etc. Por lo tanto, acá lo interesante es discutir sobre los resultados. Los resultados son, como ya dije, preocupantes. Primero, la primera pregunta teníamos, bueno, ¿cuántos chilenos viven en estos barrios segregados, marginales, alejados, homogéneamente pobres y sin servicios? Y la respuesta fue 1.684.000 personas, que representan el 15% de la población analizada.
y como dije, la población analizada equivale al 67% de la población del país, por lo tanto estamos hablando de un porcentaje que viene a ser replicable a la mayoría de las ciudades y posiblemente un poco menor en ciudades más pequeñas donde hay menos guetos. Identificamos 64 agrupaciones de barrios con estos problemas y de las cuales 28 están en Santiago. ¿Cuáles son las zonas con guetos de mayor tamaño? Bajo de Mena, el gueto más grande de Chile, 122.000 habitantes, en Puente Alto, donde están concentradas las poblaciones del Volcán 1, 2, etc. Bajo de Mena, los nombres de los barrios están asociados a la definición del distrito original que los contenía, y en este caso, ¿cierto? Bajo de Mena, voy a explicar después su cobertura territorial es bastante extensa. El segundo gueto más importante de Chile está en Antofagasta, en un sector que se conoce como la Chimba Alto. Para los que conocen Antofagasta es una ciudad lineal, tiene casi 25 kilómetros de largo y 3 de ancho, y esto está en el extremo norte, pegado al cerro, ¿cierto? Y la población en ese caso es de 63.986. La Chimba Alta, entonces 74.000 habitantes en Antofagasta, y después encontramos dos guetos importantes en Santiago, Lo Marcoleta, que está ubicado en el sector poniente de Quilicura, ¿cierto? Al final de la avenida Lo Marcoleta, y donde estimamos una población de 60.000 personas, y en San Bernardo, Cerro Negro, que es un sector que está ubicado al sur oriente de la comuna, con 57.000 habitantes. Esta es una foto de Bajo de Mena, ¿cierto?, de la realidad bastante representativa que tienen estos guetos que nosotros, digamos, analizamos a nivel nacional. En general, lo que se puede observar son grandes extensiones, ¿cierto?, territoriales, con alta densidad poblacional. Estamos hablando de densidades sobre 300 habitantes por hectárea, que se explican tanto por la tipología de vivienda. Muchos son bloques de 4 pisos, ¿cierto?, 5 pisos en algunos casos, pero con muchos habitantes o incluso a veces varios hogares por vivienda, ¿cierto? Puede observar además carencia de espacios públicos o espacios públicos definidos en el loteo original que no están consolidados como tales, o sea, sitio de riazo y no verdes, mucho espacio residual, aceras que no están consolidadas, problemas de luminaria, una muy baja dotación de servicios. Pensemos que esto tiene 122.000 habitantes, que es como el tamaño de la ciudad de Punta Arenas, un poco más chico, ¿cierto? Pero no, o sea, no tiene ningún centro, tiene una farmacia, solamente almacenes locales, una situación de déficit importante. Y en tiempo de viaje, este gueto está en transporte público a 2 horas y fracción, ¿cierto?, del centro metropolitano de Santiago. O sea, 2 horas y fracción, en promedio entre hora y hora, ¿cierto? Esta tipología se repite, como dije, en la mayoría de los guetos que vimos. Hay algunos donde no hay bloques y hay viviendas, pero en el grueso el problema está concentrado fundamentalmente en la unidad tipológica bloque, ¿cierto? Este mapa es bien impresionante porque acá lo que tenemos es un zoom del sector sur de Santiago. Lo que une estos colores son los grupos socioeconómicos, que es una aproximación que se hace a partir del censo. Una cosa importante en este estudio, nosotros actualizamos todos los datos censales al año 2010, por lo tanto, esta es una foto actualizada del problema y no solamente de que los datos censales. En color rojo están las manzanas cuyos habitantes se inscriben mayoritariamente en rangos D y E. Este es el caso de la Cisterna, que es una comuna de clase media, ¿cierto? San Bernardo, acá está el centro de San Bernardo, que también tiene clase media en color verde, algunos sectores altos en color amarillo. Y acá lo que hicimos fue agrupar, mostrar, por ejemplo, 4 de los guetos más importantes de este sector. Todo además con, digamos, problemas sociales serios. La investigación incluyó el tema de la inseguridad o la violencia urbana. Pero nosotros cuando visitamos estos lugares, porque los visitamos todos, pudimos observar que el enrejamiento de los espacios públicos es un factor común en todo, o sea, enrejamiento de cajas de escala, de pasajes, apropiación de los espacios públicos a partir de las propias viviendas que crecen y se los toman. Además pudimos averiguar, ¿cierto?, en el caso de las estadísticas que maneja Carabineros o los municipios, y además del estudio que hizo CIPER, que es un grupo de investigación periodística, que eran lugares que coincidían con los sectores clasificados como peligrosos, vulnerables, con control del narcotráfico. En particular, estos 4 que vemos acá son Santo Tomás y El Castillo, que están ubicados en la comuna de La Pintana, Bajo de Mena, que les quiero mostrar la foto, que es toda la agrupación que está en torno, ¿cierto?, a Santa Rosa, Acceso Sur y Izaguirre. Acá hay varias poblaciones que se agrupan, el volcán es la más representativa,
Cerro Negro, que está en el acceso por Padre Hurtado a Los Morros, ¿cierto?, al sur de la avenida El Mariscal. Toda esta zona que voy a usted es una zona agroresidencial, y en esta pequeña fracción de ciudad viven 57.000 habitantes. Si yo junto todo, llego a la totalidad de 254.000 habitantes en este sector de Santiago. En Santiago hay 600.000 personas que viven en condiciones de gueto, ¿ya?, de las cuales 254.000 están en estos sectores, equivalente a la población completa de Rancagua o a la población completa de Talca, que a su vez tiene sus propios guetos, que están en el informe de usted, Manuel. Vamos a cerrar la exposición con las conclusiones y recomendaciones que se traen de este trabajo. Lo primero es que uno constata la existencia de dos ciudades violentamente distintas, o radicalmente distintas, ¿cierto?, en todo el país. Primero, la realidad de las zonas guetos contrasta con el dinamismo que presentan muchas ciudades del país, ¿cierto? Dinamismo me refiero al crecimiento de las viviendas, de los comercios, de las inversiones públicas y privadas. Ciudades que mueven la economía del país concentran zonas guetos de gran tamaño. Antofagasta es un caso emblemático. Antofagasta es la capital de la minería, tiene un ingreso per cápita el segundo o tercero más alto del país, el mayor consumo per cápita. Sin embargo, tiene, además de esta realidad bullante de mucha transformación, estas zonas guetos de exclusión, ¿cierto?, en la parte alta de la ciudad. Calama es un caso también dramático, más paradojal todavía, considerando que Calama está en el medio del corazón económico de Chile, una ciudad con niveles de deterioro importantes, carencia de espacio público, pero de todo el frente poniente de la ciudad tiene problemas de segregación, problemas ambientales, etcétera, etcétera. Nosotros concluimos que esta ciudad dual, que es el nombre técnico que tiene, está reportada en muchos libros, no solo es inequitativa, injusta, sino que genera problemas sociales mayores. O sea, está bastante estudiada la correlación que hay entre violencia, deserción escolar, desesperanza, control de narcotráfico, o sea, lugares que empiezan a quedar al margen de la ciudad formal, al margen del Estado en muchas ocasiones, y que en el fondo, por su configuración espacial, digamos, son detonantes de estos problemas sociales que hemos visto. Y esto está bastante estudiado. Yo recomiendo ver los trabajos de Alfredo Rodríguez, Francisco Sabatini, respecto a las correlaciones que han hecho entre violencia intrafamiliar y segregación, y los trabajos que ha hecho también ¿cierto?, el programa de barrio al respecto. Son concluyentes, son evidentes y no hay mucho que dar. La pregunta es si Chile no resuelve el problema, ¿puede aspirar a ser un país desarrollado? Eso es lo que nosotros nos preguntamos al final, y claramente no. O sea, sabemos que el ingreso per cápita es una medición que nos permite, tiene la ventaja de poder resumir una serie de factores, ¿cierto?, que son complejos, que son difíciles de medir, pero tiene la gran distorsión de que promedia situaciones muy distintas. Y cuando uno recorre estas ciudades puede ver que estas situaciones muy distintas tienen características sumamente preocupantes. O sea, hablar de país desarrollado al recorrer esta realidad es una mala broma para las personas que viven ahí. Luego nos preguntamos, ¿este tema es una prioridad política? Porque el discurso de la desigualdad del país es un discurso que está sobre la mesa, ¿cierto? Pero uno comprueba, ¿cierto?, que nivelar más oportunidades urbanas a la luz de lo que vimos nosotros debe ser una prioridad en la agenda de los partidos políticos, de las políticas públicas, y eso ocurre poco, en general, o nada. La ciudad no forma parte del discurso oficial y de las metas de mayor equidad. Si uno ve las metas de mayor equidad, siempre están en la educación, a largo plazo, salud, mediano y largo plazo, empleo, mediano y corto plazo. Sin embargo, en la ciudad, que es donde estas desigualdades se manifiestan en el día a día, digamos, las políticas públicas que existen, o las prioridades que existen en materia de política pública son muy bajas, para no decir precarias. Y el discurso de los políticos, además, que muchos hablan de los temas ciudadanos, o que tratan de aproximarse a los temas ciudadanos, a partir de este problema es inexistente. Nosotros hemos presentado este estudio a muchos parlamentarios, diputados, alcaldes, que reconocen el problema de su zona, pero que no ven, ¿cierto?, la realidad que tiene esto a nivel de todo el país. Hay buenas ideas que están sobre la mesa. Hay una idea de hacer un auge urbano, por ejemplo, que han propuesto algunos parlamentarios, académicos, de poder establecer garantías. O sea, que todos los barrios del país tengan ciertos niveles de equipamiento, estándares de equipamiento de áreas verdes, garantizados por el Estado. Una buena idea. Otra idea es aumentar el aporte del Fondo Común Municipal, que es la manera con que muchos de estos municipios se financian, si no todos. Ampliar el plan de barrios
el plan del quiero mi barrio, ¿cierto? Pero con intervenciones más radicales. Lo que nosotros estamos viendo acá en Bajo de Mena, en Montedónico, en Valparaíso, en La Chimba, en Cerro Negro, en Copiapó, son situaciones sumamente complejas que no se arreglan con pequeñas obras, con el mejoramiento de la luminaria, con el mejoramiento de los espacios públicos. Son obras insuficientes. Lo que estamos hablando acá es de una intervención mucho más radical, mucho más interdisciplinaria, que incluya seguridad, que incluya educación y que incluya obras urbanas de mayor envergadura. Pero lamentablemente estas obras urbanas de mayor envergadura, junto con el resto de las acciones que estoy comentando, tienen dificultades para coordinarse intersectorialmente, lo cual es un gran problema. A mí me llama la atención el discurso del campamento, ¿eh? Debo reconocerlo, yo sé que el Techo Bachile lo ha levantado con mucha fuerza, pero el tema de los campamentos claramente no es el tema prioritario. Es un tema de prioridad social, afecta a 80.000 familias, ¿cierto? Acá estamos hablando de que afecta a 600.000 personas, solo en Santiago, a 1.600.000 personas, y donde el problema ya no es sacar a la gente del campamento y ponerlo en vivienda, sino, como dice Alfredo Rodríguez, ¿qué hacen con los barrios que están construidos ya? ¿Qué hacen con ese stock que está construido? Entonces, cuando yo veo que la discusión se centra en los campamentos, y los campamentos, y los campamentos, y año tras año, todas las prioridades públicas en materia de vivienda son erradicar los campamentos, uno se pregunta, ¿y cuándo va a ser prioridad de política pública resolver el tema de los guetos? Considerando que la población que vive ahí es mucho mayor que la población que vive en campamentos. Por lo tanto, el tema debe ser prioritario en la nueva política de desarrollo urbano que el Ministerio de Vivienda quiere impulsar. Se supone que se hace una nueva política de desarrollo urbano, que va a concluir una nueva ley general de urbanismo y construcciones. Y lo que uno debería decir, bueno, si hay 3 temas prioritarios, este debería ser uno. Y el objetivo del estudio de nosotros fue poner el asunto sobre la mesa, junto con otros aportes que han hecho un montón de investigadores, la gente del INPI, Sabatini, Sur, etcétera, de poder decir, mira, acá hay un problema latente, que no está en las prioridades, que no está en el discurso de los políticos, y que si no se resuelve ahora, resolverlo en el futuro va a ser mucho más caro y mucho más complejo. Esa es la invitación que yo quería hacer, agradezco el tiempo, y el estudio completo lo pueden descargar en esta dirección de página web. Tiene 60 páginas, ahí están todos los datos y todos los indicadores y mapas que se usaron para llegar a este diagnóstico. Gracias.